Bueno, bienvenidos al tercer módulo de Fundamentos, dinero. Y la gran pregunta es, ¿qué es el dinero? Te aseguro que cuando yo me hice esta pregunta la primera vez, caí en una madriguera mucho más profunda de la que pensaba. El dinero parece que es algo que tenemos y ya está, y lo damos por supuesto, pero es algo más complejo, es una herramienta muy poderosa que hemos inventado y tiene una historia y tiene unas características interesantes, ¿no? Y en este módulo lo que quiero es que aprendas las fichas, ¿vale? Es como si en el primer módulo hubiéramos aprendido sistemas de cómo funciona, ¿no?, la organización de los juegos. Ahora estamos aprendiendo a qué son las fichas, qué es lo que usamos para jugar a este juego. Y vamos a empezar con algo de historia. El dinero, antes de usar el dinero usábamos el trueque. El trueque básicamente era lo típico de, pues yo tengo 3 pescados, tú tienes 2 cañas de pescar, pues yo te cambio 2 pescados por una caña de pescar. Y esto lo que nos permitía a los humanos era especializarnos. Somos mucho más eficientes si en vez de una persona autoabastecer su vida, como es el caso de muchos animales, si nos hiperespecializamos cada uno en lo que se nos da bien y como conjunto somos mejores. En este sentido somos bastante parecidos a las hormigas, donde hay hormigas que son las que van a coger comida, otras que son las que defienden, las hormigas soldado, y cada uno tiene un poco su rol. Pues los humanos no es que nazcamos con un rol predeterminado, que en el fondo un poco sí, porque veremos que nuestras mentes son muy distintas, pero lo que hacemos es hiperespecializarnos en una cosa que además se nos da bien, mejor que otras personas, y luego intercambiamos. Esto es brutal, porque esto nos abre una sociedad completamente nueva donde como grupo de personas podemos hacer mucho más que solos. Hay otra cosa interesante también, y es que el trueque no deja de ser un poco un mito. Yo no digo que no se hiciera, pero no hay documentación de que el trueque, como nos lo han explicado y como te lo acabo de explicar, haya sucedido nunca. Por supuesto que habrá sucedido, yo un día habré tenido un pescado y te lo cambio por algo. Pero en sí, antes que el trueque, lo que se inventó fue la deuda. Esto es muy interesante de comprender, porque cuando pones el factor del tiempo de por medio, las cosas cambian un poco. Es decir, imagínate que yo un jueves voy a buscar pescados y consigo 10 pescados. Esos pescados dentro de una semana ya no serán comestibles. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es, enseguida, como tengo un excedente de pescado, tengo que comercializar con ello. Es decir, oye, yo no voy a poder comerme estos pescados antes de que se pasen. Juan, ¿quieres un pescado? Sí, perfecto. Ok. A ti que se te da bien hacer cañas de pescar, te doy 2 pescados y cuando tengas la caña de pescar, me la debes. Ok. María, ¿tú que sueles cuidar a los niños de la tribu? Te doy 2 pescados y cuando necesite que me cuides a mi niño, me lo cuidarás, ¿no? Ok. Check. Deuda, deuda, deuda. En el fondo, antes que el trueque, lo que se inventó fueron las deudas. Es como funcionamos los humanos. Si pones la temporalidad, la deuda se crea instantáneamente. ¿Qué es lo que pasa? Poco a poco nos dimos cuenta que no era tan efectivo esas deudas. Es más, vamos a hacer que te estalle más la cabeza. La propia escritura dicen que se creó para contabilizar esas deudas. Fue una herramienta necesaria hace más de 5.000 años para anotar cuántas deudas habían en la tribu. Oye, Juan le debe a tal no sé qué, tal no sé cuántos. Y el Estado, dicen, ese gobierno autoritario, dicen que también se inventó para que esas deudas se cumplieran. Pues bien, llegó un punto en el que ese sistema no era tan bueno, porque imagínate, y al final ya cada uno se hacía unos tokens de deuda. En plan, el que hacía las cañas de pescar directamente te daba un token que vale por una caña de pescar cuando me vuelvas a mí aquí. Y esos tokens poco a poco fueron evolucionando y acabamos usando commodities, ¿vale? Sal, pechinas, incluso algunas civilizaciones usaban piedras gigantes como moneda, como intercambio. ¿Qué es lo que pasa? Esas commodities tenían un problema y es que para que una moneda realmente tenga sentido tiene que ser relativamente escasa. Y si en las pechinas empiezas a coger un montón, pues fastidiabas esa economía. Poco a poco estos commodities, de todos estos commodities, acabó ganando el oro, que fue un material que en el fondo es un metal noble que se usa para algunas cosas, pero realmente lo que se usa es para guardar valor y poco a poco para intercambiar valor. Ese oro, al final, el único problema que tenía es que no era muy portable. Es decir, yo no puedo llevar a mis espaldas 5 kilos de oro porque voy a pagar no sé qué. Entonces lo que pasó es que el oro empezamos a dejarlo en ciertos almacenes y este almacén nos decía, oye, mira, tú dejas aquí tu kilo de oro y yo te doy unos papelitos que valen para poder, cuando quieras,
recuperar el oro que te lo estoy guardando aquí, ¿vale? Vale por 1 gramo o 100 gramos de oro. Entonces, con estos papelitos lo que empezamos a hacer es a intercambiarlos entre otras personas. Directamente, en vez de darte el oro, te doy el papelito que te asegura que el Banco Nacional de tal, que fíjate que hemos pasado de almacén, esos almacenes, lo que conocemos como bancos, cuando tú le entregues ese papelito te dará el oro. Pero llega un punto en el que, ¿para qué queremos sacar el oro del almacén? Tiene sentido. Ya intercambiamos con los papelitos. ¿Para qué? O sea, no me hace falta ir a comprobar que tienes el tal. El banco coge tanto grado de confianza y autoridad que me quedo con el papelito y lo intercambiaré por otros papelitos con otras personas. Esto poco a poco es lo que vamos conociendo como el dinero que iba vinculado con el oro. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1971 el presidente Nixon saca, y esto lo cambia, y se dice, bueno, lo que hizo fue quitar el patrón oro, que es que el dinero, estos papelitos, ya no tenían por qué tener el propio oro, que es a lo que realmente le dábamos valor en los bancos. Por lo tanto, esto se convierte ahora en fiat currency o dinero fiat, que básicamente viene del latín, que quiere decir en inglés let it be so, deja que sea así. Que básicamente te dice, no, fíate del gobierno y punto. ¿Vale? Nosotros te aseguramos que esto es así. No quiero entrar tampoco en mucha más historia del dinero porque es fascinante y podríamos estar horas, ¿vale? Quiero que entiendas un poco de dónde viene, que al final el dinero no dejaba de ser deuda intercambiable y es como un sitio donde nosotros podemos alocar futura energía. O sea, el dinero en el fondo es tiempo humano en dinero, o sea, que nos permite eso intercambiar luego con más cosas, que ahora veremos las propiedades del dinero. En esta primera clase te quería dar un poco la historia. Es fascinante. La historia del dinero es una locura y podríamos estar horas. Te recomiendo que busques y hagas la pregunta por ahí fuera y te informes sobre más historia del dinero porque es fascinante. Aquí quiero que entiendas esto, que viene de deuda intercambiable, que nos han sacado el patrón oro. A la que nos sacan del patrón oro hay un ente que puede imprimir más dinero, que esto son el Banco Central. Esto causa las inflaciones, causa más movidas, que también lo veremos en un módulo de este apartado, que es el dinero. Pero esto es básicamente, empezamos con trueque, el trueque no es del todo así, es deuda intercambiable, etcétera, sirve para intercambiar valor. Y ahora, después de esta mini historia, lo que te quiero decir es, vamos a ver en la siguiente clase exactamente las propiedades del dinero.